hacer memoria, pero no recuerdo bien cuándo fue que me di cuenta. Quizás en alguna fiesta en el jardín de infantes, o aquella vez que fui a la casa de Pablo para jugar después de clase. Fue ahí justo uno de los primeros recuerdos que tengo. Una tarde jugué con Pablo en el arenero del jardín y él me invitó a su casa. Yo nunca había ido a la casa de ningún compañero, pero la idea me gustó, sobre todo porque Pablo tenía el merdentón con arma secreta que yo tanto le pedía a mamá y ella se negaba a comprarme. Cuando nos despedimos de la maestra, la mamá de Pablo habló con la mía y quedó formalizada la invitación. Me dio pena que mamá volviera sola a casa y estuve a punto de decir que no, pero yo quería seguir jugando con Pablo y no se me olvidaba el merdentón que me esperaba en su cuarto. Mamá me pasaría a buscar antes de la cena. Hasta ahí todo bien, llegamos a la casa, un departamento muy parecido al mío, quizás un poco más grande. Tomamos la leche con galletita, la mamá de Pablo parecía buena y él me prestó el merdentón sin problemas. Recuerdo que estaban jugando a la Galaxias 3 cuando se escuchó un ruido de llave en la puerta. ¿Quién viene?, le preguntaba Pablo. Es mi papá, dijo él y corrió a saludarlo. El hombre dejó un maletín en el piso, parecido al que usaba mi mamá, y le dio un abrazo. Después se acercó y me besó también mientras Pablo le decía mi nombre. Ahí fue que me di cuenta, tendría 3 años o 4, fue la primera vez que me alejé del universo que mamá, los abuelos y la tía habían tejido para mí. Pablo tenía un papi en su casa, como los que agolpaban detrás de las cámaras de fotos en las fiestas del jardín, como los que habían visto en la plaza jugando con sus hijos. En cambio yo solamente tenía una mamá y no era algo que me llamara la atención antes de ir a jugar a la casa de Pablo. Cuando mamá llegó a buscarme no le dije nada. Me hizo muchas preguntas sobre cómo lo había pasado en la casa de mi amigo y cuando llegamos a la nuestra le contaba a la abuela por teléfono que yo había tenido mi primera invitación a jugar. Pasaron los días hasta que una noche en la que mamá preparaba la mesa para los dos, mientras yo pintaba un libro que me regaló la tía, le dije: ¿y mi papá? Mamá quedó como estampada entre los azulejos. Después se sentó a mi lado y me acarició la cabeza. Tu papá no vive con nosotros. Eso ya lo sabía, me quedé mirándola, esperando que siguiera porque ella iba a seguir. Solamente tenía que recuperar el aliento. Cuando estabas en mi panza, tu papá no quiso vivir con nosotros. Cuando supimos que estabas en la panza. Pero yo sí te quise y te quiero con toda mi alma. Tendría que haberle dicho que ya sabía que me quería, pero yo le estaba preguntando por mi papá. Sin embargo, me quedé callado. Después mamá me dio un largo abrazo. No quise mirarla mucho porque lloraba y no soporto que mi mamá llore. Para evitarle más tristeza me fui a ver la televisión. Después le pregunté a la abuela, pero enseguida me di cuenta de que si había alguien que jamás me respondería sobre el tema de mi papá era mi abuela. ¿Vos sabés dónde vive mi papá?, le dije una tarde que me cuidaba porque mamá trabajaba hasta tarde. No, dijo ella, y lo dijo de una manera que me hizo ver que ninguna información saldría de su boca. La abuela jamás me contestaba así. Si yo le preguntaba por qué no había banana para el postre, ella no me decía por qué no. Me explicaba que en esa estación del año las bananas estaban muy verdes y que pronto las traerían de Brasil, porque las bananas brasileñas eran riquísimas y mucho porque más. En cambio, cuando le pregunté por mi papá, ella dijo solamente no, con un gesto en la cara que nunca le había visto. A mi mamá le ponía triste, a mi abuela no le podía sacar palabra, pero como yo quería hablar de mi papá con alguien, le pregunté a Manuela. Era la señora que me cuidaba por las mañanas y me llevaba al jardín. Manuela, ¿vos sabés por qué no tengo papá?, le dije un día mientras me planchaba el guardapolvo. A veces los hombres no quieren hacerse cargo de los hijos, me dijo ella, y empezó un largo cuento de las mujeres que criaban solas a sus hijos y de lo bueno que era mi mamá y de cuánto me quería y que mi papá ya se iba a arrepentir de tener un hijo tan lindo y bueno como yo y ni siquiera conocerlo. Con Manuela sí que pude hablar, me gustaban las cosas que ella decía, le pregunté si lo conocía y me dijo que no. Le pregunté si sabía dónde vivía mi papá y me dijo que ella no, pero que mi mamá seguramente tenía la dirección y que si quería conocerlo, mamá me ayudaría. Tu madre es muy buena, me repetía, pero yo ya lo sabía. Al día siguiente de mi conversación con Manuela, mamá no quiso leerme el cuento de antes de dormir. Tengo que hablar con vos, me dijo. Entonces me explicó otra vez y más claramente cómo eran las cosas. Para ser un hijo hacía falta un papá y una mamá. Yo tenía un papá, pero ese papá no quería vivir con nosotros, tampoco quería vernos. Él no estaba preparado para tener un hijo, dijo mamá, y recuerdo que no entendí esa frase. Esa noche me quedé pensando, yo estaba contento con lo que tenía y un papá no me parecía algo importante. No quería un papá, o al menos eso me parecía, pero sí quería un hermano, claro,
que con lo que me había dicho mi mamá sobre los bebés, me quedaba claro que tener un hermano por el momento sería imposible. Cuando mamá salía me quedaba en la casa de los abuelos, allí todo se hacía a mi gusto y podía quedarme mirando la tele o jugando a las cartas con la abuela. El abuelo me enseñaba a jugar al ajedrez. Mamá al principio estaba siempre conmigo, pero cuando cumplí 6 años empezó a salir todos los sábados. Me llevaba hasta la casa de los abuelos y el domingo me iba a buscar. Pero un sábado hicimos al revés. Los abuelos pasaban por casa y mientras lo esperábamos, mamá empezó a arreglarse para salir. Se pintaba frente al espejo y yo dibujaba en los azulejos empañados cuando le pregunté ¿a dónde vas? Creo que era la primera vez que se lo preguntaba porque ella se quedó muy sorprendida y dijo ¿salgo? ¿Con quién? Seguí preguntando yo, que me gustaba insistir con lo que ella me molestaba. Con un amigo. ¿Qué amigo? ¿Cómo se llama? Martín. ¿Dónde lo conociste? En el estudio. Es abogado como yo. Después mamá me dijo que Martín era muy bueno y que un día lo iba a invitar a casa para que lo conociera. Me quedé callado. No sé si quería. Mamá se estaba pintando con mucho cuidado. Antes de irme con los abuelos le dije que me dolía la panza y la dejé un poco preocupada. Más tarde llamó por teléfono para ver si yo había mejorado y no le quise atender. ¿Por qué no la atendí? Me encantaba hablar por teléfono con mamá desde la casa de la abuela. El día que Martín vino a casa, mamá estaba nerviosa. Preparó mucha comida. Me arreglaba el pelo con la mano a cada rato y se cambió 3 veces. Al final eligió un vestido rojo que solo usaba para salir. Y yo también estaba nervioso. Me intrigaba ver cómo era ese Martín y qué pasaría cuando viniera. Estábamos acostumbrados a las visitas de las amigas de mamá, pero esta era la primera vez que se trataba de un amigo. Cuando sonó el timbre del portero eléctrico, mamá corrió a abrir justo en el momento que en la tele empezaban los ridículos y me dijo que la apagara. ¿Tenía que apagarla por él? Empezábamos mal. Entonces abrió la puerta y del otro lado estaba Martín. Era alto, un poco pelado y tenía un ramo de flores blancas en la mano. Mamá le dio un beso y recibió las flores con cara de boba. Martín se agachó para darme un beso y lo saludé bastante contento. No porque fuera él. Siempre me gustaba que viniera gente a casa porque mamá compraba helado y eso, para mí, era una fiesta. Mamá hablaba y hablaba sin parar. Nos sentamos a la mesa para comer unas papas fritas mientras Martín me hacía preguntas un poco tontas. ¿De qué cuadro sos? Mi papá es de Boca. Es un buen equipo, Boca. Juegan muy bien. Sacó de su bolsillo un paquete muy chiquito y dijo que era para mí. Lo abrí diciendo gracias antes de que mamá me lo pidiera, y encontré la linterna de Boca que ella no me había querido comprar el domingo en el shopping. Me quedé callado jugando con la luz de la linterna en el techo. Después le iluminé la cara a Martín, que abrió la boca y me dejó inspeccionarle los dientes como hizo la dentista conmigo. Comimos conversando sobre el colegio y otras cosas, mientras mamá se sonreía sin parar. Mi mamá era una persona alegre y risueña, pero esa sonrisa que tenía cuando miraba a Martín yo nunca se la había visto. Después del helado, mamá dijo que ya era hora de ir a dormir. Entonces pregunté si Martín ya se iba, pero me dijeron que no. Insistí con quedarme para despedirlo, pero me pareció que mamá quería quedarse sola con él. Discutimos un rato y al fin me fui a mi cuarto, pero no quise que me cerraran la puerta. Como hablaban en voz muy baja, no podía escuchar lo que decían. Al rato pedí permiso para ir al baño, para tomar agua. Le dije a mamá que me pusiera otra frazada porque tenía frío, y entonces Martín me vino a saludar porque parece que se dio por vencido y se fue. Mamá vino hasta mi cama, me abrazó y me aseguró que me quería como a nadie en el mundo. ¿Qué a Martín? Sí, más que a Martín. Después de aquella primera vez, Martín venía casi todas las noches y cuando no venía hablaba por teléfono largos ratos con mamá. Un día los vi tomados de la mano y otro día se dieron un beso. ¿Novios? Sí. Decirle que ella tenía que ser novia de mi papá, pero no me animé. Igual Martín me gustaba. Jugaba conmigo, me traía más golosinas que mamá y cuando ella quería mandarme a dormir, él le decía que me dejara otro rato. Una noche me contó un cuento y desde esa vez tuve que hacerlo siempre que cenaba en casa. Y así muy despacio yo me iba dando cuenta de todo, que no tenía papá como el resto de los chicos, que mi mamá tenía un novio bueno con mucha paciencia y que aunque era de River me compraba cosas de Boca. Cuando los chicos hablaban de los papás en la escuela, yo hablaba de Martín y no hacía falta aclarar que no era mi papá. Un día en la plaza, Martín y yo jugábamos a los penales y se acercó otro chico y nos pidió jugar. Le dijimos que sí, y una vez cada uno le pateamos penales a Martín. «Ataja bien tu papá». «Sí, ataja bien». Volvimos a casa. Martín se lo contó a mamá y ella se puso contenta. El domingo, mientras jugaba a las cartas con el abuelo, escuché cómo mamá se lo contaba a la abuela y las dos sonreían.
¿Les había gustado mi mentira? Bueno, entonces sería cosa de seguir mintiendo. Cuando empecé segundo grado le dije a la maestra que mi papá se llamaba Martín. Se lo dije porque el primer día de clase Martín estaba detrás de la cámara de fotos, y eso lo hacen los papás. Cuando mamá se enteró no se puso contenta. Esa noche se sentó en la cama muy seria y me preguntó si yo me acordaba que ella me había dicho que mi papá se llamaba Pedro y que no vivía con nosotros. Sí, me acuerdo. Yo sé que Martín no es mi papá, pero me gusta decirlo. Bueno, si sabes cuál es la verdad, está bien. Te quiero decir otra cosa. Algunas noches Martín se va a quedar a dormir en casa. ¡Qué bueno! Si se quedaba a dormir, puede dormir en mi cama y yo duermo con vos, como cuando se queda la tía. No, se va a quedar a dormir conmigo en mi cama. Ah, no, eso sí que era demasiado. Martín era buenísimo, no parecía de reír, pero que durmiera con mamá cuando a mí nunca me dejaba no me gustó nada. Mamá se fue a dormir y me quedé pensando, ¿por qué ellos iban a dormir juntos y yo sola en mi cuarto como un tonto? La primera noche que Martín se quedó a dormir me porté mal. Estuve hinchando hasta tarde, aunque él ese día me contó 2 cuentos y me leyó lo que decía el diario sobre el último partido de Boca. Pedí agua 3 veces. Le dije a mamá que me dolía la panza. Quise la luz prendida e hice ruidos con la boca hasta que me quedé dormido.